Bienvenidos a su devocional Diario Familiar. Les invitamos a que tengan un momento muy especial con Dios en familia. Él quiere que escuchen su palabra y aprendan más sobre Él y su gran amor por ustedes. Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al final del capítulo les invitamos a que se hagan 2 preguntas de manera personal y compartan con los demás. ¿Qué fue lo que me llamó más la atención de la historia? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Bienvenidos a nuestro precioso tiempo con el Señor. La gran historia de hoy se llama La tormenta en el lago. Nuevamente comenzamos. Era de noche y Jesús estaba muy cansado, luego de haber enseñado a la multitud durante todo el día. Y Jesús le dijo a sus amigos: crucemos al otro lado del lago. Así que prepararon una barca y zarparon. Jesús se fue a la popa de la barca y se acostó, apoyando su cabeza en una almohada, y pronto se quedó dormido. Al principio, la barca se meneaba suavemente y rítmicamente hacia arriba y hacia abajo. Y mientras cruzaban el lago, los amigos de Jesús meditaron acerca de todo lo que habían visto y oído durante todo ese día. Y entonces, como sucede a menudo en ese lugar, el viento cambió súbitamente de dirección. Las olas comenzaron a golpear de costado y la barca se tambaleaba peligrosamente. Los hombres se aferraron al mástil de la embarcación y hasta los pescadores entre ellos sabían que estaban en peligro. Sentían que iban a ahogarse. Y no obstante, Jesús seguía profundamente dormido. Y ellos le gritaron despertándolo: «Maestro, maestro, ayúdanos. ¿No te importa que muramos?» Y Jesús se levantó y les habló al viento y a las olas. «Cálmense», ordenó. Y el viento disminuyó y el mar se calmó. Entonces Jesús se volvió y miró a sus discípulos asustados. Y Jesús les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿No confían en mí? Y los amigos de Jesús se asombraron. No sabían que Él tenía tanto poder y se preguntaban entre sí: ¿quién es Él? Hasta el viento y las olas hacen lo que Él les ordena. En la hermosa palabra de Dios dice que cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados. Tenemos la pregunta de esta gran historia. Y la pregunta es: en esta historia, ¿sobre qué demostró Jesús también tener el poder? Bueno, pues la respuesta es que Jesús demostró que también tiene el poder sobre el viento, las olas y toda la creación. Mi amado niño, en esta gran historia, los discípulos quedaron maravillados y ellos se preguntaban: ¿quién es este hombre que incluso el viento y las olas le obedecen? Ellos todavía no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Y como Él creó el viento y las olas, también tiene poder sobre ellos. Y en la hermosa palabra de Dios confirma lo que vemos en esta historia. Y en la palabra de Dios, en el Salmo 89:9, dice algo muy hermoso de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor: «Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas». Así es, mi amado niño. Nuestro Señor Jesús tiene el poder aún sobre la naturaleza, algo que el ser humano nunca va a poder tener. Él es el que ha creado todo, así es que Él tiene el poder
sobre aún la naturaleza. Esta es una gran historia llamada La tormenta en el lago. Que haya sido de bendición para todos ustedes. Y recuerda, mi amado niño, que nuestro Dios es llamado el Todopoderoso. Nos vemos hasta el día de mañana. Amén. Hola hermosa familia. Continuamos con Salmos capítulo 7. El Señor hace justicia. Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de los que me persiguen. Rescátame para que ellos no me atrapen como un león y me destrocen sin tener quien me salve. Señor, Dios mío, te juro que no hice nada malo, que no soy culpable de ningún crimen. Mi amigo me trató mal y no me vengué. Dejé en libertad al que me perseguía. Pero si me hubiera vengado, merecería entonces que mi enemigo me pisotee y que derribe mi honor. Levántate, Señor, en tu furia. Muestra toda tu ira, pues mi enemigo está muy enojado. Decreta tu justicia a mi favor. Habrá un juicio para las naciones. Ellas se reunirán a tu alrededor. Entonces coloca tu trono sobre ellas, en las alturas. Oh Señor, si eres juez de las naciones, juzga a mi favor, porque hago lo que es bueno. Señor, hazme justicia, conforme a mi integridad. Que los perversos dejen de hacer el mal. Apoya al justo. Dios es justo. Él examina nuestros pensamientos y deseos. Dios me protege porque Él protege a los buenos de corazón. Él es un juez justo. Siempre condena a los perversos. Si el perverso no se arrepiente de su maldad, Dios afilará su espada, tensará y tendrá listo su arco. Contra el malvado, Dios está listo con armas mortales. Sus flechas están encendidas. Fíjense cómo el malvado se esfuerza en hacer maldad. Concibe la crueldad y da a luz la mentira. Los malvados caerán en las trampas que ellos mismos prepararon para otros. Toda la crueldad que han planeado para los demás recaerá sobre ellos mismos. Alabaré al Señor porque es justo. Cantaré salmos para honrar el nombre del Señor Altísimo. Continuamos con Proverbios capítulo 26, versículo 28. El mentiroso hace daño a los que engaña, y el malintencionado que habla bonito causa confusión. Niños, debemos de saber algo muy importante, y eso es que Dios es justo y que Él dará justicia a nuestro favor si hacemos todo conforme Él quiera. Y entonces Él nos protegerá. Y asimismo, Él es un juez justo. Por ello, Él condenará a todo aquel perverso que se levante en contra de sus hijos. Por ello, niños, alaben al Señor, porque Él es justo. El versículo a memorizar del día de hoy es Salmos capítulo 7, versículo 17. Y dice así: Alabaré al Señor porque es justo. Cantaré salmos para honrar el nombre del Señor Altísimo. Ahora repítelo conmigo. Alabaré al Señor
porque Él es justo. Cantaré salmos para honrar el nombre del Señor Altísimo. Salmos capítulo 7, versículo 17. Y así concluimos el devocional del día de hoy. ¿Qué versículo te llamó más la atención y que puedas aplicarla a tu vida? Dios te bendiga.